que te acompaña. Así que bueno, un gusto estar acá, gracias por la invitación. ¿Qué día, no? ¿Qué días? Sí, en realidad se veía venir este tema. Se estaba produciendo en distintos lugares del país. Había habido vacunaciones de gente muy joven. Un intendente de 43 años que tenía un físico de patovica. Yo te digo, a los 40 años yo me sentía que era inmortal. Ni hubiera pensado en darme la vacuna. Tengo 70, todavía no me la he dado. Digo esto porque anda basura dando vuelta, que ha retuiteado un personaje como Esper, que debería tener cuidado con lo que pone como retweet, que es basura para tratar de ver cómo ensucian gente. Te lo digo para clarificarlo. Creo que no vieron la dimensión de este tema. Habían ocurrido eventos a nivel mundial. En España, el jefe del ejército, que tenía además una edad que superaba los 65 años, se vacunó unos días antes. Provocó una conmoción en España, tuvo que renunciar al cargo que tenía. Este tipo de temas se venían desarrollando en el mundo con un profundo rechazo, porque la vacuna es un elemento escaso, mucho más en la Argentina. Si en la Argentina se hubieran efectivizado los contratos que Argentina firmó, AstraZeneca tiene que entregar en el mes de marzo, a partir del 1, 2 millones de dosis, que se fabrican acá y que se mandan a México para envasarlas, y supuestamente deberían volver acá. Pero parece que hay problemas. Hay problemas porque hay presión de distintos lugares sobre AstraZeneca y parecería que no va a venir. Van a traer, no sé, de la India, de qué lugar, una parte pequeña de... Lo que ha funcionado hasta ahora es la compra de la vacuna rusa, y lo que ha fracasado, y nadie explicó, Eduardo, nadie lo explicó con detenimiento, con precisión. ¿Por qué? ¿Por qué la Argentina, habiendo sido país de prueba? Hay una foto muy interesante que hay que buscar en el archivo de los medios. El presidente Alberto Fernández con el gerente de Pfizer en la Argentina, sí, y un infectólogo que hablaba mucho durante la pandemia. En la Quinta de Olivos, recuerdo la foto. En la Quinta de Olivos, los tres parados y la bandera argentina. Correcto. Atrás. Trata de buscarlo, por favor, Pablo. Trata de buscar esa foto, por favor. El infectólogo es el doctor Pollack. Exactamente. El doctor Pollack es un hombre prestigioso que hablaba mucho durante los 6 meses de prisión preventiva que tuvimos. Sí. Yo creo que todos los epidemiólogos deberían pedirle perdón a los argentinos, además de haberlo fundido, encerrado. Hubo gente que no pudo despedir a su madre que murió, en fin, tragedias humanas, pérdida de afectividad emocional, pérdida del amor, pérdida de un montón de cosas, porque de acá... empleos, comercios, pymes, empresas. Esto también, digamos, tuvo un seguimiento de todos los gobiernos provinciales, del gobierno de la ciudad. La no compra de Pfizer, que Chile sí compró, y que Argentina tenía casi, diría, un derecho de sentarse en la mesa de la adquisición con prevalencia. Acá hubo 6.000 argentinos que pusieron el bracito. Quizás un poco más, en el hospital militar, un lugar de prestigio. Exactamente. Y el presidente, en el mes de junio, es el que impulsa esto. Nadie hablaba de la vacuna. Alberto Fernández, en ese sentido, fue anticipatorio. ¿Qué pasó con Pfizer? Pasó que alguien puso, en la ley de inmunidad, puso una palabra que no debía poner, que es negligencia, que es un concepto de la culpa. La negligencia en derecho penal, en derecho civil, tiene que ver con la culpa. Parece que una diputada del oficialismo, la diputada Moró, incorporó el concepto ese, fue ratificado por otros. Ahora, nadie previó este tema de que Pfizer no confía en la justicia argentina, que te inventa un juicio de responsabilidad civil en cualquier momento con jueces que convalidan. Ahora, ¿qué sintió cuando escuchó a Berbisky y su relato de cómo se vacunó y cómo lo invitó Ginés al despacho? Bueno, yo acostumbro a indignarme poco en la Argentina. No me sorprende, porque te repito, estos hechos venían desarrollándose. No aquí en la capital, nadie sabía de esto, nadie sabía que estaba ocurriendo en
en el ministerio, pero venía dándose en algunas provincias. Por eso te digo que sería muy importante que todos los gobernadores, todas las provincias, el jefe de la ciudad, para evitar cualquier tipo de malentendido, el señor Larreta, el presidente de la Nación, pongan la lista de todo lo que vacunaron. Porque se supone que cada vacuna tiene que tener una identidad y una identificación. No, y además se supone que la vacuna primero era para el personal de salud. Ninguna duda. Ahora, Zanini, que es el procurador del Tesoro, se vacunó como personal de salud. Eso es una vergüenza. Bueno, eso es un error. Error. Error y digamos... Usted es bueno, ¿eh? Soy bueno. Fue bueno con Cristina. Fui bueno porque la vida. Cristina, no le perdone la vida no ahora. Le perdoné la vida a nadie. Le perdonó la vida a Cristina. Mire, Eduardo, ya este tema lo discutimos sí, mucho. no, está bien, no nos vamos a meter. Pero metámonos la vida ahora, brevemente, porque el debido proceso y el principio de sentencia firme tiene que ver con la civilización, tiene que ver con el derecho, está bien. Tiene que ver con... No, lo que digo, si eso ocurrió es un grave error y indudablemente hay una responsabilidad y una intención. Lo que digo es que Zanini tiene una edad de 70, no sé qué edad tiene, que debería tener un orden de prelación. Ah, eso sí, hacer la cola. Exactamente. No estaba tan lejos, no estaba tan lejos en orden... No la vacunación. De ninguna manera. Porque figura... Lo primero que debería haberse hecho es lo que el doctor Sina ha repetido muchas veces en tu programa, el personal de la salud, la seguridad, los docentes, porque yo creo que a los docentes hay que colocarlos en el orden de prelación para que haya clases en la Argentina. La tragedia en la Argentina es que no hubo clases todo el año pasado. Y luego también bomberos, toda la gente que es servicio esencial. Y después, bueno, el esquema cronológico de las edades, prioridades. ¿Qué pasa? No se cumple el protocolo agravado por la falta de vacunas. Argentina tenía que tener hoy 8 o 10 millones, 5 de Pfizer, 2 o 3 de la rusa, la China, qué sé yo, y estar vacunando como está vacunando Chile. No está ocurriendo esto. No está ocurriendo. Este es el problema que también agrava y complica al gobierno y perturba a la gente, porque la gente ve que el proceso se va a dilatar, Y es importante que la primera firma del contrato, el primer contrato que firma Argentina, que es con AstraZeneca, explique si va a cumplir con las 2 millones de dosis, si es en marzo o no. Porque después en junio, en abril, tiene que entregar otras 4. Entonces, hay obligaciones por parte de estos empresarios, que es importante que los expliquen para que la Argentina tenga previsibilidad y que vuelvan a retomar. Yo lo digo esto de buena fe, Eduardo, que retomen la negociación con Pfizer. Es cierto que otro ocupó nuestro lugar, que lo ocupó México. México compró 100 millones de dosis. A ver, el presidente mexicano, Obrador, López Obrador, será de izquierda, pero no es estúpido. Compró 100 millones de dosis a Pfizer. Con Pfizer se vacunó al Papa, la reina de Inglaterra, el presidente Biden. Ojalá que, digamos... Yo creo en lo científico, digamos, si Lance dijo que la rusa es buena, yo no pongo en duda eso, nunca lo puse en duda. Ahora, tiene que haber vacunas y tiene que haber un compromiso fuerte del Estado y este tema lo podían haber evitado. Que se vacune el presidente, la vicepresidente. Bueno, vaya y está pase. Dentro de las lógicas yo también de prioridades. Vaya y pase. Ahora, pero de ahí para abajo. De ahí para abajo habría que haber cumplido con un protocolo estricto, porque tendrían que haber estado mirando... Choferes, secretarios, secretarias... Mirá lo que va a pasar en Perú, Eduardo. Es un escándalo. No, pero en Perú es un escándalo. ¿Y sabés qué van a hacer? Van a hacerle a todos los legisladores la prueba si se vacunaron o no. Porque no les correspondía vacunarse a muchos de ellos. A Vizcarra, que era el vicepresidente, le metieron una denuncia penal. Sí, claro. Pero el escándalo es mayor y todo el Parlamento va a tener que ir a hacerse la prueba del reactivo a ver si se vacunó o no se vacunó. Se vacunó Tayana y se vacunó Valdés. Uno es diputado y otro senador. ¿Deberían renunciar? Son cuestiones de tipo ético. En otros lugares les han pedido, bueno. En otros lugares concejales, legisladores han renunciado o le han pedido la renuncia. Lo que digo es... Tayana tiene 70 años, en algún momento debería haberse vacunado de esta etapa. De todas maneras... En la cola. En el protocolo, cumpliendo el protocolo. Lo que te quiero decir es que si hubieran mirado al mundo, que a veces es conveniente ver lo que pasa en otros lugares,
se hubieran dado cuenta que esto no lo podían hacer. ¿Me espera un minuto? No debían hacer. Y ese, imputaron a Ginés, contame eso, por favor. Así es, Eduardo, esto es ahora. El fiscal Eduardo Tayana, el fiscal federal actuante, recibió a la tarde el expediente, llevó a cabo el requerimiento fiscal y en su requerimiento fiscal, en su dictamen, decide inicialmente, esto está en etapa inicial, por supuesto, investigación, imputar al ex ministro de Salud, Ginés González García, y a quien era su jefe de gabinete, Lisandro Bonelli. Estas son las primeras medidas, esto es una noticia en desarrollo, más tarde la ampliamos. Bien, creo que tengo en línea, me espera un segundito, Sí, porque no, es muy interesante, vamos a charlar con José Miguel Vivanco, que es director de la División de las Américas de Human Rights Watch, ni más ni menos. Vivanco, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va? Feynman le habla, en Buenos Aires. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Usted es peruano? No, yo soy chileno. Ah, chileno, sí. chileno. Sí. ¿Me cuenta cómo analiza usted desde el punto de vista de los derechos humanos la situación peruana y la de la República Argentina, por favor? Como un gran escándalo, un abuso de poder, sin duda alguna. Y aquí se están violando también obligaciones jurídicas internacionales de ambos estados en materia de derechos humanos. Y lo digo porque hay una obligación fundamental, que es la de no discriminar bajo ninguna circunstancia. Y da la impresión que aquí estamos ante una evidente discriminación por afinidades políticas o personas o amistades que tienen acceso, que han tenido acceso a la vacuna. Todo el mundo entiende que no se puede vacunar simultáneamente a toda la población. Por lo tanto, hay que priorizar. No discriminar, priorizar. Pero esa priorización tiene que ser transparente de cara al país, con criterios claros, donde se utilicen criterios de salud pública y de necesidad médica. Las necesidades médicas las conocemos todas, la edad, las patologías que colocan a un sector de la población en una situación especialmente vulnerable. Y los criterios de salud pública están relacionados, por supuesto, con aquellos que se desempeñan en tareas médicas, personal de enfermería, etcétera. Pero lo que ha ocurrido en Argentina con este concepto de personajes estratégicos o personas estratégicas, o en Perú que hablan de vacunas de cortesía, es simplemente una irregularidad en el mejor de los casos. Sin embargo, da la impresión que estamos ante un abuso de poder absolutamente inaceptable, incalificable, teniendo en cuenta que aquí se está jugando con la vida y la salud de miles de personas que han muerto o que están contagiándose a diario, y que en lugar de uno de estos que se saltó la fila, ha sido obviamente sacrificar a unos cuantos que sí tenían razones perfectamente justificadas para acceder a la vacuna. O que pueden morir en los próximos días o en el próximo mes. Ahora, esto, desde su punto de vista, ¿esto constituye una violación de los derechos humanos? No me cabe duda alguna, porque hay una obligación general de no discriminar. De hecho, no es solo mi opinión o la opinión de Human Rights Watch, también es la opinión de Naciones Unidas, específicamente del Comité del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que tiene un dictamen específicamente sobre este punto. Lo que estoy diciendo no es simplemente una opinión, está sustentado en la posición de Naciones Unidas. Hay una obligación general de no discriminar y de simplemente priorizar, pero con criterios objetivos, transparentes, con criterios que sean objeto de lo que es el escrutinio público, no como ha ocurrido en Perú o en Argentina. Porque la violación de derechos humanos en este caso concreto es quedarse, apropiarse de la vacuna, ¿no? Yo Estado, yo presidente, yo vicepresidente hago lo que quiero con la vacuna, se las pongo a mis amigos. Evidentemente, aquí da la impresión que estamos ante un privilegio que se les otorga a aquellos que tienen simpatías o filiaciones con el gobierno de turno o simplemente amistad con alguien vinculado al poder, y que se han inventado ciertas categorías opacas, es decir, no transparentes, para poder justificar ese tipo de acceso. Aquí evidentemente estamos ante un problema de salud pública, y los derechos humanos, que si bien, y esto vale la pena obviamente subrayarlo,
obviamente que se cometieron masivas, sistemáticas y gravísimas atrocidades durante las dictaduras militares que se sufrieron en América Latina, en Argentina, en Chile y en otros sitios. Por supuesto, claro que sí, nadie lo duda. Pero derechos humanos también supone la obligación del Estado de, bajo ninguna circunstancia, caer en prácticas discriminatorias por razones como estas parecieran ser de carácter ideológicas o políticas. Le agradezco infinitamente, Vivanco. Fue muy, pero muy amable. Un gusto conocerlo. Al contrario, un placer. Un abrazo muy, muy grande. Me voy al móvil. Diego Lewen, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Estás en el Hospital Posadas. ¿Cómo estás? Así es, Eduardo, ¿qué tal? Buenas tardes. Aquí estamos donde funcionaba el vacunatorio VIP, digamos, ¿no? Además del Ministerio de Salud. Como podés ver ahora, este es el edificio del Hospital Posadas. Y nosotros estamos en una entrada alternativa que está al costado de la entrada principal del Hospital Posadas. Estamos sobre la calle Ilia, al 700, donde por este portón donde estamos nosotros en este momento ingresaban las personas que se iban a vacunar, que obviamente no tenían turno. Ingresaban por este portón que estamos aquí, ahí pueden ver el Hospital Posadas, y a unos 100 metros a la derecha funciona el vacunatorio donde iban todas las personas a vacunarse contra el COVID. Aquí en este lugar es donde vino el viernes de la semana pasada el canciller Felipe Solá, y donde también me confirmaron desde adentro que Carlos Zanini se vacunó aquí en este lugar, y también su esposa. Eso es lo que me han dicho desde el interior del Hospital Posadas. También hay mucha bronca por parte de médicos y también residentes, porque todavía hay muchas personas que no han recibido ni siquiera la primera dosis y que son trabajadores de sanidad dentro del hospital. Hasta el momento el 85% de las personas están vacunadas. En total deberían vacunarse 5.200 personas que esperan ser vacunadas por lo menos con la primera dosis hasta el miércoles. Una vez completada la vacunación del equipo de salud, hay un stock de 2.500 dosis más que van a ser aplicadas con turnos para inocular a mayores de 70 años. ¿Por qué muchos o la gran mayoría de los empleados del Hospital Posadas no veían entrar a los vacunados VIP? Bueno, porque ingresaban por el costado, por este portón donde estamos nosotros en este momento, y como el vacunatorio, que tiene 3 o 4 salas, se encontraba a 100 metros del edificio principal, bueno, era muy difícil saber quiénes eran las personas que ingresaban a este lugar para vacunarse. Gracias, querido, un abrazo muy, muy grande. Es increíble lo que nos contaba Lewen recién, ¿no? Salió una declaración también del titular de Naciones Unidas, repudiando, digamos... ¿Le pareció bien lo de Vivanco? Me pareció correcto. Habló directamente de violación de los derechos humanos, lo dijo con todas las letras. Sí, implica un esquema de discriminación y de diferenciación que no se debería haber hecho y que debería haberse cumplimentado con cierta, digamos, disciplina y ahora, justo un gobierno estricta, que tiene como bandera, ¿no? Nosotros, como nosotros, nadie con los derechos humanos. Sí, acá también es cierto que hay muchos sectores que tienen que volver a hablar. Los médicos epidemiólogos desaparecieron de la circulación de los medios de comunicación. Yo, sinceramente, acá hay un daño irreparable que le han provocado a la economía argentina. No hay ningún país en el mundo que estuvo parado 6 meses. Gente que se fundió, comercios que cerraron, pymes que se fundieron, gente que perdió el trabajo, más de 4 millones de argentinos que perdieron el trabajo. Nos auguraban la muerte a la vuelta de la esquina. Había un sistema policial. Te controlaban en la calle, te pedían documentos como en la dictadura. Este sistema y este Estado... Había que salir con y los muchachos todo el día diciéndote... que te cuidas, quédate en casa, no, pero peor. Vas a lograr un nivel de felicidad, hacer gimnasia en casa. Si salís podés matar a alguien. Bueno, y si salís y después volvés podés matar a tu abuelo o a tu todas abuela. Estas construcciones malvineras de alta emocionalidad también están en la estructura de la Argentina. Las emociones, todo esto. Aparecía hasta una publicidad de la AFA, del presidente Tapia de la AFA, donde vamos a ganarle al virus, estamos ganando 1-0, cuídate, quédate en casa. Mientras tanto te fundías. No había ningún país del mundo que cerró
¿Cuál era la consigna? Que todos compartimos, todos compartimos. Había que cerrar para preparar los equipos de salud. Bárbaro. 20 días, 30 días, 40 días. Respiradores y camas de terapia intensiva. Está bien, Eso era. muy bien, perfecto. Y creo que además el sistema demostró que funcionó. Sí, claro. Porque, a ver, démosle la derecha también. La Argentina, en su estructura de salud pública, a pesar de la decadencia, sigue siendo un país importante en relación a algunos países que nos rodean, que además nos traen enfermos, nos traen... No quiero hablar de ese tema porque después dicen que soy xenófobo. Nos hacemos cargo, digamos, de todo lo que viene. Y la Argentina demostró que el sistema funcionó, que aguantó, que nadie, ningún hospital colapsó, ni el médico tuvo que hacer esa opción tremenda de algunos lugares del norte de Italia. Elegir quién muere y quién no. Y quién vive. Y por otra parte, el número de víctimas, Eduardo, es muy parecido a lo que suele ocurrir en la Argentina con muertes respiratorias, neumonía, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual te digo que la tragedia tiene un contenido mucho más estructural. Sumarle a la incapacidad de contratar vacunas con el mejor laboratorio del mundo. Las probamos, hicimos de conejito de indias y después no las tenemos. ¿Por qué? Porque a algunos se le ocurrió meter un tema en la ley de inmunidad, y cuando la ley de inmunidad la aplicó toda Latinoamérica, porque a Pfizer le compró Panamá, le compró el Perú, le compró Chile, cualquier país, incluso de menor significancia que Argentina, compró Pfizer, que hubiera sido una oferta importante para aumentar el volumen vacunatorio. Bueno, acá no, resulta que le compramos al empresario argentino, que me parece muy valioso que tengamos empresarios argentinos que tengan laboratorios que hagan plata. Yo no tengo nada en contra de Hugo Sigman. Ojalá tengamos muchos Hugo Sigman, pero bueno, a ver, ¿qué está pasando ahora? A ver, ¿dónde están las 2 millones de dosis? ¿Cómo empezamos a poner la vacuna? Hicimos el señor Ginés hizo un esquema prioritario con AstraZeneca, porque fue el primer contrato que suscribió. Pero Cristina quería la rusa. No, me parece que... A ver, tampoco quiero hacer de interpretador de lo que quería o no quería. Lo que se dio cuenta es que no había vacunas. Entonces la mandó a esta señora, que hoy es la ministra, que coincido con vos, no podía desconocer lo que estaba pasando en el ministerio. No podía, ¿no? Creo que no. En ese lugar, además... No podía. Difícilmente va todo el día gente... Pero de todas maneras, no me interesa eso. La mandó a Rusia a buscar la vacuna después de un diálogo que ha tenido seguramente. Ella se entrevistó en forma directa con el embajador de Rusia en la Argentina. Cristina. En Y su despacho en el Senado. Y lógicamente que había una urgencia de atender la problemática de que Argentina tuviera vacunas. No tenía vacunas. Esto es lo que estaba pasando. Sí. ¿Por qué? Porque no le compramos a Pfizer, porque el Congreso argentino hizo una ley que no tenía que haber hecho, que se podría haber suprimido, te digo una cosa, en 24 horas. Si hay voluntad, las 2 cámaras se reunían y anulaban la palabrita esa. Y después el otro argumento que dio Ginés, lo tenía que firmar el presidente, el contrato, y la jurisdicción era la de Nueva York. ¿Y cuál era el tema? Ginés llegó a decir... ¿Cuál era el tema? Ginés llegó a decir en su momento... que nos habían pedido algo que tenía que ver con la soberanía. No, eso lo dijo un médico de la provincia de Buenos Aires, asesor de Kicillof, que tenía que ver con los... Un disparate. Los hielos continentales, no sé qué verdura era. Pero, viste, lo que dijo Ginés fue, la tenía que firmar Fernández. ¿Cuál era el problema? Que el presidente suscribiera el contrato con Pfizer. ¿Cuál era el problema? Que la jurisdicción fuera la de Nueva York. Cuando además tenemos que, con los acreedores, con los bonistas, con todo, vamos a la jurisdicción de Nueva York, y acá con la vacuna no queremos ir. A ver, lo que digo son insustanciales las explicaciones de por qué no se cerró un acuerdo que le hubiera dado a la Argentina un volumen importante de vacunas, y hoy estaríamos vacunando a la par del Estado chileno, que compró Pfizer, que compró China, obviamente, que compró Sinopharm, que compró creo que también va a comprar la rusa, Piñera, no tiene problema. Le agradezco infinitamente. Gracias y suerte nuevamente. Más adelante hablamos de política. Cuando quieras. Un día me va a contar si es con Macri o sin Macri. Con Macri. Macri es un hombre importante. ¿Algunos lo quieren tirar por la ventana? Error.
También la querían tirar por la ventana a ella y sin embargo demostró que podía. Ella, ¿por qué dice ella? ¿No la nombra? No, sí, la vicepresidente, Ok. para que todo el mundo entienda. Macri es un activo importante de Juntos por el Cambio, en términos que es un hombre al que conocen en cualquier pueblo de la Argentina y que tiene una imagen y un núcleo duro de mucha cohesión. Tenemos que trabajar para abonar ese camino y yo tengo que hacer crecer la opción también de un peronismo republicano y de una visión del centro-derecha en la Argentina. Centro a la derecha. Porque para izquierda, progres, socialdemócratas, izquierda dura, PC, PO, Ya hay está el gobierno. Hasta el gobierno. Gracias por venir.